Hola Matías, bienvenido al podcast. Hola Fran, gracias por la invitación. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. ¿Cómo nace Greedex? Bueno, Greenex es un fondo de venture capital que nace primero por hace unos 10 años, nace la inquietud y nace con la idea de invertir en proyectos basados en ciencia con un approach de venture capital. Lo que ocurrió en los primeros años de entender a dónde estaba la oportunidad y cómo podía invertirse es que identificamos que no había startups en los que invertir, que pudieran sostener esta lógica de una trayectoria de venture capital. Así que ahí nos pusimos manos a la obra de trabajar y a pensar cuál era la forma para invertir en este segmento en América Latina y encontramos que era necesario dar algunos pasos para atrás y trabajar junto con los científicos para ayudarlos a transformar sus ideas científicas en startups de manera tal que pudieran ser invertidos con lógicas de venture capital. Y así lo hicimos. Después en el proceso nos dimos cuenta que era necesario no solo trabajar con los científicos, sino ayudarlos a armar el equipo fundador. Y eso era complementar a estos científicos con perfiles de negocios. Entonces empezamos a trabajar también en ese proceso de conectar perfiles de negocios con científicos para que juntos armen sus empresas, para que luego de que eso ocurra pudiéramos invertir con lógicas de venture capital. Finalmente esto se termina de empezar a encauzar en 2016 y en 2017 lanzamos nuestro primer fondo que, bueno, nos permitió comenzar este camino más formalmente. Tengo muchísimas preguntas del modelo y también sobre la tecnología. O sea, un paso atrás, ¿cómo llegas con estos científicos? ¿Dónde los encuentras? ¿Son investigadores en universidades, investigadores privados? ¿Cómo funciona este proceso de búsqueda? Sí, sí, casi toda la ciencia de América Latina se encuentra en instituciones públicas que generalmente, o en instituciones, algunas privadas también, pero que generalmente son financiadas con fondos públicos para hacer ciencia en el marco de la academia. Ujú. La academia intenta expandir la frontera del conocimiento, ¿no? Publicando papers, ujú, y compitiendo por originalidad y por hallazgos nuevos que permitan ampliar ese conocimiento de la humanidad. Y no está pensando en cómo va a ser esa aplicación de ese conocimiento después para lograr un impacto real. Es fundamental que exista esta ciencia, lo que se llama ciencia básica, o esta ciencia que está solamente desarrollándose por pura búsqueda de ampliación de conocimiento, pero no es suficiente si queremos que esos sistemas científicos realmente aporten al desarrollo de, de la región, pero también al desarrollo y al repensar la matriz productiva del mundo. Entonces, estos científicos están ahí, digamos, ¿no? En América Latina y en general en gran parte del mundo. Lo que pasa en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, es que hay muchos investigadores trabajando en el sector privado, en empresas. En América Latina eso no ocurre. Entonces tenemos a los investigadores en la academia, ¿no? Universidades, centros de investigación, institutos. Hoy se estima que hay unos 300.000 investigadores en América Latina y hay un 65% aproximadamente de investigadores relacionados a ciencias de la vida, ¿no? Que es muy amplia la definición. ¿Y cómo te acercas a ellos? ¿Vas directo con la universidad y ves, oye, esto que está investigando este científico me hace sentido, te voy a juntar con alguien comercial, más de negocio para que puedan hacer algo? ¿Cómo es todo ese proceso inicial? Bueno, primero nosotros en forma permanente estamos haciendo un trabajo de mapeo de de esos científicos, porque en realidad lo que estamos buscando sobre todo son personas. Ujú. Personas que en este caso sean buenos científicos, pero que sobre todo tengan la intención de querer repensarse en lo que es su carrera científica, ¿no? Para que no sea solamente la academia, sino que pueda desarrollarse esa carrera científica en el marco de crear una empresa. Y lo que estamos haciendo permanentemente es yendo a conversar al sistema científico, que muchas veces nos ayudan esas instituciones, las universidades, los centros de investigación, etcétera. Entonces a veces hacemos interfaz con ellos, pero cada vez más estamos hablándole a la comunidad científica en general, ¿no? Entonces cada vez más logramos que vengan y que no los tengamos que ir a buscar. Seguimos yéndolos a buscar, pero
como ocurre en el mundo del emprendimiento, ¿no? Como que Y Combinator no va a buscar a sus emprendedores, ¿no? Los emprendedores llegan a Y Combinator o los inversores en general no van a buscar el deal flow, sino que los inversores llegan el deal flow llega a los inversores porque hay emprendedores haciendo su trabajo de ir a buscar. Esto no ocurría, entonces nuestro reflejo inicial fue ir a buscar esos proyectos y lo seguimos haciendo permanentemente. Estamos en contacto con instituciones científicas y con el sistema científico directo, hoy con más de 200 instituciones en toda América Latina. Y, y de ahí empezamos a hacer ese mapa y a identificar. Hoy ya mapeamos más de 5.000 proyectos científicos en la región. Nuestra sensibilidad es que deberíamos poder mapear unos 20.000 proyectos científicos, que es el 10% más o menos de los científicos, que es lo que identificamos que al final del día eh, puede ser la cantidad de científicos que les interese esta conversación, ¿no? Por ahí sin saber muy bien de qué se trata, pero diciendo, bueno, sí, me interesa ver qué más podría ser aparte de hacer la academia. Entonces, mapeamos constantemente en búsqueda de personas que tengan buena ciencia, que sean buenos científicos, que nosotros identifiquemos que hay una aplicabilidad de esa ciencia, ¿no? Y que haya una intención muy leve, digamos, ¿no? Al menos de querer ser curioso de esta conversación. No hace falta un proyecto ni una idea de empresa, nada. O sea, y ahí mapeamos y todos los años, aparte de ese mapeo que lo hacemos de forma permanente, abrimos una convocatoria que justo ahora cerramos el pasado 5 de febrero la convocatoria para los proyectos que vamos a seleccionar este año y se presentaron casi 400 proyectos, digamos, ¿no? De toda América Latina, que voluntariamente describen su propuesta de proyecto científico sin que esto todavía sea una startup. Al estar revisando proyectos en toda América Latina, me imagino que debe haber varias diferencias, ya sean formas de trabajar, en proyectos en los que se están trabajando país por país. O sea, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido? No sé, si comparas distintos países de la TAM y no sé, puede ser Argentina está mucho más avanzado en esta tecnología o México en tal. O sea, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de estas diferencias a nivel país, si es que las hay? No encontramos tantas diferencias. Realmente todavía igual nos falta datos, ¿sí? ¿No? Imagínate que estamos hablando de un universo de 200.000 investigadores de ciencia de la vida y nosotros tenemos mapeado solamente 5.000. Entonces, encontrar realmente tendencias o particularidades de los países en esa data todavía no la hemos identificado. Lo que sí identificamos es que hay proyectos de calidad científica global en todos los países, ¿no? Desde los países con más desarrollo científico, como Argentina, Brasil, México, Chile, hasta los países incluso con menos desarrollo científico, como pueden ser países de Centroamérica o Perú o Colombia, digamos, ¿no? Como que realmente encontramos calidad científica en todos los países, y eso nos entusiasma mucho. Ahora ya entrando en el pues, modelo de GridX, o sea, me gustaría entender, hablaste al inicio como este fondo de Venture Capital, pero es más hacia un Venture Builder, un acelerador al principio porque estás en fases súper tempranas de conectar a estos científicos, o sea, ¿qué tan temprano invierten? ¿Cómo es la inversión? ¿Levantas capital de inversionistas? ¿Cómo es el modelo de GridX? No sé si lo comparo con un VC tradicional. En términos estructurales o de vehiculización de la inversión, somos un VC tradicional. Administramos fondos de terceros en un fondo. En 2021 cerramos nuestro primer fondo, que fue un fondo de 12 millones de dólares. Ahora estamos administrando nuestro segundo fondo, que es un fondo de 30 millones de dólares, con los esquemas tradicionales del mundo Venture Capital, 220 y 4 o 5 años de deployment de capital, 10 años, 12 de duración del fondo. Entonces ahí estamos en las mismas que cualquier fondo. Ahora, como te decía, cuando comenzamos no había startups en los que invertir. Entonces un poco fue cómo hacemos para tener la masa crítica de proyectos, para poder diversificar el riesgo, entender a dónde están las verdaderas oportunidades, si no hay cientos de proyectos que evaluar en América Latina para invertir, ni siquiera para acelerar. ¿No? O sea, para acelerar necesitas al menos dos cosas.
primero un equipo comprometido con un proyecto de vida de llevar adelante una compañía. Y lo segundo, que ese equipo se haya apropiado de una idea, de un problema a resolver. Tal vez no necesariamente tiene que estar tan claro cuál es el modelo de negocios y cómo lo van a abordar, pero qué es lo que quieren resolver y quiénes lo van a resolver a eso. Para una aceleradora es un requisito mínimo, ¿no? que van a necesitar. Ahora nosotros estamos antes de eso, porque cuando comenzamos a conversar con el científico no está en ninguna de las dos cosas, y tenemos que transformar esa idea científica y con al menos esos dos elementos, equipo y la idea de negocio o el problema que se va a resolver. Entonces ahí los denominamos como un company builder. Lo que pasa es que nos diferenciamos de Venture Studio porque, a diferencia de un Venture Studio que identifica una idea y arma los equipos necesarios para poder resolver ese problema, y por lo general tiene un ownership mucho más grande y un protagonismo mucho más grande sobre la compañía nueva que se está fundando. En nuestro caso lo que queremos hacer es hacer la mímica de la naturaleza, ¿no? O sea, queremos que esa startup sea una startup entrepreneur fo- center, ¿no? Entonces, donde realmente los que traen la idea, en este caso es el científico o sus capabilities, nosotros los ayudamos a armar el equipo. Lo que debiera pasar en la naturaleza es que un científico, una persona con una idea técnica, se asocia con alguien más de negocios y juntos piensan esa idea como un proyecto nuevo, digamos, ¿no? Los dos traen experiencias y de esa experiencia juntas sale un proyecto nuevo. Como eso no ocurre en la naturaleza, de forma espontánea y sobre todo en América Latina, en Estados Unidos, por ahí sí ocurre, nosotros generamos este ambiente, pero lo que intentamos es que la startup se forje en la visión y en la intención y en los anhelos de los fundadores. Y nosotros, si bien participamos muy activamente y asumimos un riesgo mucho más grande que una aceleradora, eh, queremos que esa startup se forme como si fuera una startup de la naturaleza que se forma a sí misma, se encuentran personas y después le toca la puerta a una aceleradora, digamos, ¿no? Entonces, durante los primeros 3 meses de nuestro programa hacemos esa parte, después se forman esos equipos, comenzamos a invertir y hacemos 3 meses más de trabajo que por ahí está más relacionado a un trabajo de aceleradora, porque ahí ya está formado el equipo y ya está formulado el problema con mayor claridad, entonces tenemos que empezar a trabajar más en el modelo de negocios o en el proceso de la estrategia de fundraising, etcétera, ¿no? Para la parte del ownership que ahorita mencionabas y dijiste que es, bueno, a diferencia de un venture studio, venture builder como tal, pues generalmente buscan grandes porcentajes. Y ya como este incentivo a largo plazo de ser como VC back, pues llega a chocar un poco, ¿no? Entonces, Claro. ustedes, como, ¿qué ownership buscan en este tipo de startups que invierten desde Greedex? ¿Y cómo ven eso como hacia largo plazo? Ese también es un equilibrio en este modelo difícil de sostener porque por un lado tenés ese equilibrio de cuál es el dilution pathway del startup, ¿no? Y cómo enfrentar las siguientes instancias de inversión, pero por otro lado tenés a los inversores que te, te, te entregan capital entendiendo que estás en una posición de mucho más riesgo que otras alternativas, ¿no? Y a las cuales podrían ir a invertir también. Entonces nosotros encontramos ahí un equilibrio y a medida que vamos avanzando, vamos mejorando ese deal porque tenemos más data de decirte, bueno, lo que parecía que es más riesgoso no lo es tanto, entonces tiene más sentido ir mejorando esa posición, pero eso va mejorando con los años. Y hoy invertimos entre 200 $250,000 como inversores iniciales, con valuaciones entre 1 millón y un poquito más, ¿no? De esa startup que realmente surge en el proceso. De hecho, parte del proceso es incorporar las compañías para poder recibir la inversión, ¿no? Casi que no tenemos compañías dentro del proceso, son solamente personas que comienzan el proceso y terminan con una compañía invertida, digamos, ¿no? Ya, clarísimo, sí, no más como el 20, 25% y pues así alineas como el incentivo
Claro, 20-25%. Y a medida que nosotros también logramos mayor conexión con el mundo VC, podemos hacer que desde nuestra inversión vaya al mundo VC. Ahí puedes tener otro 20-25% de ilusión, y ahí estás en situaciones como más estándares de mercado para poder enfrentar una serie A ya con control de la compañía. Contrastando con otros mercados ya a nivel un poquito más macro, no sé, el estado de biotech en la TAM versus otros mercados, ya sea si quieres Estados Unidos o emergentes como un India, sudeste asiático. O sea, ¿cómo has visto el desarrollo respecto a la TAM? ¿Qué le hace falta para tener un mercado mucho más desarrollado como Estados Unidos? No necesariamente ese volumen, pero sino proporcional al PIB. Ahí primero hace falta aclarar qué tipo de biotecnología nos convoca a nosotros, ¿no? Porque hay una industria de la biotecnología que es la industria farmacéutica, que desarrolla nuevos medicamentos, que es una industria que, sobre todo en Venture Capital, en los últimos 20 años, creció mucho, que generalmente tiene muy incorporado el modelo de Venture Studio, en donde grandes fondos, o sea, billions de dólares, abordan a los mejores grupos de investigación del mundo, principalmente de los hubs de San Diego, de Boston, de San Francisco, de Nueva York, y aparte de darles todo el andamiaje de negocios y el expertise de la industria farmacéutica, se abastecen de las primeras rondas de capital, que pueden ser decenas de millones de dólares. Entonces, esa es una industria que nosotros entendemos en la cual es muy difícil competir desde América Latina, ¿no? Hay mucho capital antes de esas inversiones de decenas de millones de dólares de estos venture studios en grants y sobre todo en estas universidades más prestigiosas del mundo. De hecho, le cuesta a universidades del centro de Estados Unidos competir también en esos hubs, ¿no? Startups que provengan de esas universidades, les cuesta competir ahí. Entonces, no ese es el foco nuestro. Por otro lado, nosotros identificamos una oportunidad muy, muy grande, porque recién estaba surgiendo cuando nosotros empezamos también, que es la aplicación de biotecnología para un montón de cuestiones distintas, a crear nuevas moléculas para la industria farmacéutica, que tiene que ver con la transformación del agro, de los alimentos, de la industria, enzimas industriales y un montón de cuestiones que se utilizan en la industria, cuestiones de salud, pero más de diagnóstico, de medicina personalizada o de herramientas para la industria de la salud, cuestiones del medio ambiente, eh, y cuestiones de materiales. O sea, hay un montón de diversidad de potenciales aplicaciones que en los últimos 7 o 8 años se comenzó a acelerar y empezó a haber un emergente de estas compañías que hasta hace muy poco no existía. Entonces, de alguna manera surgimos más o menos como Gridex, digamos, ¿no? Surge más o menos en el mismo momento en que estaban surgiendo este tipo de startups en el mundo, digamos, ¿no? Como que no es que 5, 6, 7 años después de que surgió el boom de las aceleradoras en Silicon Valley con Y Combinator, 500 Startups, empiezan a surgir eso en Latinoamérica, no por las cuestiones de la vida, no porque seamos unos visionarios, sino porque ocurrió así. Empezamos a crear este tipo de empresas en el mismo momento que se empezaron a crear, sobre todo en Estados Unidos. Y a diferencia de lo que pasa en el mundo farma, identificábamos y cada vez lo comprobamos más, que en ese tipo de proyectos teníamos al revés, muchas chances de ser competitivos y de poder competir con lo que estábamos viendo que surgía en Estados Unidos para todas estas industrias que te mencionaba. Aún así, el desarrollo en América Latina de este tipo de empresas es muy incipiente. En Estados Unidos ya habrá algunas miles de empresas, o varias miles de empresas que están en este nuevo segmento. Algunos lo llaman Synthetic Biology, otros lo llaman Human and Planetary Health. Todavía no hay una denominación correcta. Algunos quieren llamarlo Bioware porque es un poco la mezcla de biotecnología con electrónica, es un poco la convergencia de tecnologías. En América Latina tenemos algunos pocos cientos de empresas, ¿no? de este tipo, que si los comparas con cualquier benchmark o proxy
de, de PIB o de, o de población, hay una desproporción, o de cantidad de científicos, ¿no? Hay una desproporción muy grande en tanto cantidad de empresas que están surgiendo de ese sistema científico. Y sobre todo lo que no hay en América Latina son inversores. No hay inversores. Si bien hay unos 500 inversores de Venture Capital y creció mucho en los últimos 10 años en América Latina, si identificamos los que podrían llegar a invertir en este tipo de empresas, que no son exclusivos de biotech, hay unos 10, 12, 15 fondos en toda América Latina que se identifican con poder invertir en este tipo de cosas y muchos de ellos o la gran mayoría no son puros biotech, ¿no? Por ahí son más deep tech en general. Entonces, eso está todavía muy incipiente. De hecho, el portfolio de empresas más grandes de biotecnología de la región hoy es el portfolio nuestro con 66 empresas, ¿no? Porque no tiene sentido que sea ese tamaño. Del total salió un reporte hace muy poco del BitLab y Ignacio Peña que hicieron un reporte muy interesante, que nosotros también participamos, donde se identificaron 300 empresas de Deep Tech en general, ¿no? Bueno, imagínate que en ese universo unas 60 son de un solo flow, es como que todavía estamos muy... De los últimos 15 años, ¿no? O sea, es un recorrido por los últimos 15 años y cuántas empresas Deep Tech que están en trayectorias de Venture Capital ahí en América Latina. Y fue un trabajo súper exhaustivo, digamos, muy preciso. Entonces estamos recién empezando, pero el potencial es muy grande porque lo que te decía, el talento es muy competitivo. Parte de estas industrias que mencionabas, o sea, en mi cabeza yo las tengo como, pues al inicio el time to market debe ser un poco más largo que si hago una SaaS para pymes, hoy lo hago con no code, puedo hacer ahí un MVP, probar rápido. Entonces, ¿qué tanto este time to market por todo el pues, research and development que hay hace que la vida de estas empresas como para llegar a una seed serie A sea mayor y esto ya lo trasladas al fondo, pues, la vida de tu fondo se puede alargar? ¿Cómo ves esto y si en verdad es así? Esta vida de las empresas es mucho más largas que en un SaaS que puedes hacer ahí relativamente fácil. No, sí, coincido totalmente que hay una gran diferencia en el time to market, pero no estamos viendo que esa diferencia de time to market afecte a el periodo de evaluación de un fondo de venture capital que generalmente es de 10 años. Al final del día puede ser que tú llegues mucho más rápido al mercado con un SaaS o con una digitalización de lo que te imagines, pero después para entender si eso realmente es un negocio que va a ser sujeto de venture capital y va a poder repagar fondos y va a poder escalar, no es lo suficiente, al final del día necesitas mucho capital y necesitas tiempo, ¿no? Para que ocurra. Y eso en general, en cualquier tipo de aplicación, requiere de no menos de 10 años para entender a dónde uno está parado con eso. Es cierto que por ahí los primeros 5 hay mucha más información respecto del desarrollo del mercado de esas tecnologías de software, pero el tipo de riesgo que está asumiendo en este tipo de proyectos no es un riesgo tanto de mercado, sino es un riesgo más de tecnología. Entonces esos primeros 5 años, lo que se va a querer estar intentando de risquear es la tecnología, ¿no? Que la propuesta tecnológica realmente tenga sentido. Y lo que estamos viendo es que la trayectoria de nuestros startups viniendo de Latinoamérica, que debería ser cada vez más rápida porque cada vez hay más vínculos con Estados Unidos, más relación, mejor signaling de esos startups, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que ese time to market termina siendo entre 5 a 7 años y más o menos entre una seed y una Series A. Entonces, que bueno, ahí hay algunos debates porque ahora en este tipo, hasta hace un par de años, no era necesario tener una atracción para levantar una serie A en este tipo de proyectos. Ahora está empezando eso a cambiar un poco. Yo o sea, no estoy tan de acuerdo porque me parece que cuando uno en este tipo de proyectos se enfoca tanto en la atracción, tal vez disminuye su capacidad de innovar
porque las startups van a estar reaccionando a llegar más rápido al mercado, y si llegan más rápido al mercado seguramente estén bajando la barrera de la innovación. Entonces al final del día, si escalan, por ahí van a estar compitiendo con algunos mercados muy chicos, pero no van a tener las barreras de entrada que uno quiera que tengan para que finalmente cuando lleguen al mercado lo hagan con grandes barreras de entrada, que eso requiere tiempo y capital de investigación, ¿no? y desarrollo. Entonces ahí hay que ver cómo se termina de ajustar. Yo estaba de acuerdo con la visión de 10, 15, 20 millones de dólares, 5 o 7 años para llegar al mercado. Hoy pareciera que el mercado está presionando más para que sean 3, 5 años, entre 3 y 5 millones de dólares para llegar al mercado, ¿no? Creo que eso va a generar algún problema de escalabilidad de esas startups en el futuro, pero bueno, uno se va adaptando también a las demandas del mercado venture capital. Pero al final del día, yo me peleo con la idea de mucho tiempo, mucho capital, porque los proyectos digitales requieren de mucho tiempo y mucho capital. Tal vez los primeros 5 años son distintos, pero todos los proyectos requieren de mucho tiempo y mucho capital para ver realmente si son proyectos que van a escalar. Y creo que otro gran tema es el tema regulatorio. Hace unos días estaba escuchando el podcast de Acquire de Novo Nordisk y de Ozempic, ¿no? Como te daban la estadística, al final no recuerdo muy bien los números, pero era de que de fase 1 a fase 2, como estas, más que en la industria farma, la que mencionabas, se caen, no sé, el 50%. De fase 2 a fase 3 se caen el 90%. Entonces, Sí. como la parte regulatoria juega un papel importante. Entonces, para las industrias en las que ustedes invierten, ¿hay este riesgo regulatorio? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo lo ven? Hay un mucho menor riesgo regulatorio. Ujú. Es muy distinto. Todavía no hay data suficiente para entender eso, porque como te decía, son algunos miles de empresas en Estados Unidos. Dentro de esas miles de empresas tenés agroalimentos, todo lo que decía, diagnóstico, materiales de medio ambiente, entonces está muy disperso, digamos, ¿no? Ese tipo de compañías. Y realmente las cuestiones regulatorias son de mucho menor riesgo. Ujú. Como que es mucho más raro que un proyecto no pueda pasar las cuestiones regulatorias, porque son, como te digo, o sea, un proyecto del agro tiene muchas menos exigencia, un producto que es un alimento, un ingrediente, tiene mucha más exigencia, diagnóstico, materiales, etcétera. Algunos incluso ni siquiera tienen riesgo regulatorio. Lo existe, hay que hacer un diseño inteligente de ese proceso, de cómo se hace, pero no es el mismo riesgo que se enfrenta en el desarrollo de un terapéutico, y todavía no está esa data completa de, por el volumen de startups que necesitamos para poder entender bien ese riesgo, y por el ciclo que todavía no se cumplen ciclos, digamos, ¿no? O sea, como te decía, este tipo de startup empieza a emerger hace 7, 8 años. De hecho, el mayor referente de este tipo de startups es SOS Ventures, ¿no? Con su aceleradora IndieBio en Nueva York y San Francisco, y su primer fondo es 2016, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí muy, muy cerquita, entonces no hay suficiente data como para poder entender el ciclo. Uno sigue vendiendo esto con los fundamentals de las necesidades de cambiar un montón de industrias, y toda la evidencia que hay de que la biotecnología es una gran herramienta para transformar esas industrias, pero todavía no están claras las, los ciclos, digamos, ¿no? Y cuántas empresas, si ponemos 100 empresas, cómo es el derrotero de eso. No está tan claro. Sí, sigue siendo muy temprano. Antes de llegar a la parte final, te quiero preguntar qué tendencias o tecnologías dentro de biotech son las que más te emocionan, que más te sorprenden, que crees que sí sean no sé, un game changer para la humanidad en los próximos años. Bueno, la biotecnología en sí misma, digamos, ¿no? Como que puede ser un game changer, pero ahí hay algunos cuellos de botella para que lo sea, que nuevas tecnologías están trayendo alternativas como que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañía en el portfolio que se llama STAM, que está trabajando en desarrollar una tecnología para simplificar los procesos de fermentación, ¿no? El proceso de fermentación es en donde uno puede hacer crecer una célula.
En general la biotecnología no es solamente esto, pero es la mayoría de las soluciones cuando hablamos de biotecnología. Lo que hace es, entiende el funcionamiento de una célula, puede intervenir esa célula, hacer ingeniería genética se llama, para que esa célula produzca algo que a uno le interesa que produzca, ¿no? Sea un medicamento, una proteína para un alimento o un material, etc. Eh, Cuando uno encuentra esa combinación de modificaciones para que produzca lo que uno quiere que produzca, necesita que lo haga en el laboratorio, ¿no? Haciendo pruebas y haciendo cambios, con un montón de herramientas que cada vez son más accesibles y más económicas. Y por eso están creciendo mucho ese tipo de startups. Tenés mucha gente jugando, como había hace 20 años, gente jugando, codeando cosas a ver cómo podía mejorar botones o experiencias, etcétera. Bueno, hay un montón de gente jugando, modificando células para encontrar cuestiones de interés. Cuando eso ocurre y tenés una célula exitosa, necesitas hacer crecer esa célula, replicarla tantas veces como sea necesario para poder luego extraer ese compuesto de interés. Para replicar, la tecnología que se usa hace 100 años, para cuando uno quiere crecer células, es la de fermentación. Se mezclan en un tanque eh, tachos en ese tanque se mezcla células y el alimento de la célula. Medio de cultivo de la célula se le da turbulencia, se controlan parámetros cada vez de forma más sofisticada, de oxígeno, de pH, de otros nutrientes, etc. Y en ese proceso se van reproduciendo las células y crece esa cantidad. Después uno puede cosechar esas células, separar un montón de material que no le interesa de lo que le interesa y obtener ese compuesto de interés. Eso genera grandes cuellos de botellas para el escalado porque hoy necesitas grandes infraestructuras, grandes plantas. De hecho, si uno se pone a ver cuál fue el cuello de botella en la producción de vacunas durante la pandemia, no fue el desarrollo científico, no fue el proceso regulatorio, fue el escalado industrial. El mundo tenía capacidad de hacer 5.000 millones de vacunas en un año y necesitábamos 15.000 millones de vacunas. Pero no había disponibilidad industrial para que pudiéramos producir esa cantidad de vacunas. Entonces eso hace que necesitemos pensar otras soluciones. Porque no es solamente las vacunas, sino todo lo nuevo que puede venir para desplazar prácticas, sobre todo de la industria petroquímica o de industrias más extractivas, que reemplacen lo que hacíamos antes de una forma, extrayendo de animales, de plantas o sintetizando con la industria petroquímica, con la biotecnología. Para que te des una idea, la revolución que comenzó la biotecnología, la industria biotecnológica, hizo que la insulina que se sacaba de páncreas de cerdos, o sea, se mataban un montón de cerdos, decenas de miles de páncreas de esos cerdos se machacaban y se extraía la insulina para que una insulina dependiente se pudiera inyectar. En los 80 se empezó a hacer con biotecnología. Entonces se entendieron cómo una bacteria, que es una célula, podía producir esa insulina. Entonces, imagínate eso, pero de un montón de medicamentos, de un montón de materiales, de un montón de alimentos, de un montón de cosas. De hecho, hay un informe McKinsey muy interesante que dice que el 60% de los insumos físicos del planeta podrían desarrollarse con biotecnología. Entonces, si queremos pensar todo lo nuevo que viene, lo que nos vamos a encontrar, porque la ingeniería genética está mejorando y cada vez tenés más acceso, cada vez son herramientas más accesibles, más baratas para que más científicos puedan hacer esto con menos expertise, ¿no? Cada vez necesitas menos programadores de bajo nivel, como se programaba al principio, ¿no? Digamos, y cada vez tenés más consolas o interfaces de programación para poder hacer el paralelo. Entonces, cuando vengan todas esas soluciones, no las vamos a poder escalar, ¿no? Porque al final del día las capacidades para escalar este productos están basadas en la tecnología. Stamp lo que dice es, bueno, salvo que podamos pensar una nueva tecnología. Y ellos empiezan a combinar microfluídica con electrónica y con software para hacer lo que hoy se hace en un tanque de 50.000 litros, hacerlo en un dispositivo del tamaño de una heladera, que sea mucho más sencillo para que, esto se pueda descentralizar y que pueda ser accesible para un montón de productos y basados en biotecnología, ¿no? Entonces, esa tecnología, y Stam es una compañía que hoy tiene 250 personas trabajando,
realmente puede ser un game changer de la industria, viniendo desde América Latina, ¿no? Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Claro. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Me hubiera gustado conocer un poco mejor las trayectorias de Venture Capital y cómo uno tiene que ir preparándose para cada ronda. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de América Latina? Creo que lo hacemos. Yo soy parte de ARCAP, que es la Asociación de Venture Capital, y participamos de una red de asociaciones en todos los países de Latinoamérica y todos los años hacemos un evento en Miami que se llama PC Latam Summit, en donde convocamos a LPs. Necesitamos más LPs en el mundo del Venture Capital, más Limited Partners, que son los que invierten en los fondos. Y para hacer eso necesitamos contarles que el Venture Capital es un asset class que en su administración de portfolio no podrían dejar de lado, digamos. Para sintetizarlo, hacer que el Venture Capital en América Latina se vea como un producto financiero. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Que tenga mucha paciencia, sobre todo en América Latina, para poder pensar en la sustentabilidad de uno mismo, ¿no? Siendo un fund manager, es un plan de no menos de 10, 15 años. O sea, que planifique muy bien sus ambiciones materiales, sus proyecciones de expansión de su gasto y cómo va a llevar eso, porque es un camino largo que requiere de mucha inversión personal hasta que esto empieza a funcionar, digamos, ¿no? Por último, ¿cómo ves a GreedX dentro de 5 años? Lo veo con un camino claro hacia ya tener 200 compañías en su portfolio, con operaciones más profundas y con equipos más grandes en México y en Brasil, con los que estamos ya trabajando, y con un equipo mucho más especializado en la gestión del portfolio que sale de todo el proceso de company building que te contaba. Matías, me encantó platicar contigo. Súper interesante todo lo que estás haciendo desde GreedX y muchísimas felicidades por el fondo y por todo lo que estás haciendo por Biotech en la TAM y muchísimas gracias por el tiempo. No, un placer, Fran. Linda charla y siempre es un placer.